El 9 de agosto de este 2024 se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha que invita a profundizar en las necesidades y problemáticas de estas poblaciones y naciones, estimadas en alrededor de 476 millones de nativos, distribuidos en 90 países de todo el globo. La mayoría de estos pueblos tiene una elevada dependencia de su entorno ambiental, del cual surgen sus modos de vida, llegando a desarrollar una relación tan estrecha con sus ecosistemas que forman parte integral de sus cosmovisiones y cultura. Incluso existe una etnia, la tribu Bajau, integrada por nómadas que viven en los litorales de las repúblicas de Filipinas e Indonesia y la Federación de Malasia, la cual, evolutivamente hablando, se adaptaron al entorno creando capacidades genéticas y fisiológicas para nadar durante prolongados periodos de tiempo y sobrevivir a inmersiones de hasta 60 metros de profundidad. Muchos de estos pueblos originarios se encuentran entre los más vulnerables a los efectos del cambio climático, y los Bajaus no son la excepción. Una investigación encabezada por la genetista Melissa Hilardo de la Universidad de Utah en Estados Unidos y publicada en 2018 en la revista Célula, contiene un estudio genético comparativo que permitió identificar los genes involucrados en el aumento de hasta un 50% del tamaño del vaso en los Bajaus, lo que les permite mayores destrezas que el resto de sus pares originarios. Estas y otras adaptaciones son motivo de análisis por su potencial terapéutico para patologías pulmonares, pero corren el riesgo de desaparecer por factores como la pesca industrial, el incremento del nivel del mar, el desplazamiento de la población hacia las islas mayores y la pérdida de su cultura identitaria. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, reconoció que en el año 2022 hubo aproximadamente 32 millones de personas desplazadas a consecuencia de los riesgos meteorológicos que incluyen las sequías e inundaciones extremas. Esta cifra de movilizados representa un incremento del 41% respecto a las migraciones del 2008 y, contradictoriamente, dichas estadísticas siguen en franca multiplicación. Uno de los sectores más vulnerables de esta población son los pueblos originarios, de acuerdo con Naciones Unidas. Por lo menos el 15% de las personas en pobreza extrema en el mundo pertenecen a comunidades nativas. Los estados insulares de Oceanía y sus habitantes indígenas, como por ejemplo el pueblo Bajau, forman parte de esas etnias cuyas costumbres, culturas y adaptaciones especiales a su entorno corren un grave peligro de desaparecer, no solo por el aumento de las aguas, sino también por factores sociales y económicos potenciados gracias a la incapacidad del actual modelo económico-financiero. Los pueblos y comunidades indígenas del planeta representan en su acervo genético y cultural la historia de la evolución humana y cómo la especie Homo sapiens logró superar diversas pruebas de la geografía y ecología del antiguo globo terráqueo. Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que tiene su origen en el año 1982 e impulsada por las Naciones Unidas con el fin de visibilizar las necesidades actuales de estos grupos poblacionales. Mientras cada 12 de octubre en países como Guatemala, Nicaragua y Venezuela es conmemorado como el Día de la Resistencia Indígena, un acontecimiento que reconoce las luchas de los pueblos originarios en el continente americano, iniciadas en el año de 1492 con la llegada de los invasores españoles. Hoy no estamos celebrando 500 años. Hoy estamos conmemorando la memoria de nuestros ancestros y ancestras, que hace 500 años empezó la gran masacre, la invasión a estos territorios. Fue la llegada de los invasores que vinieron del otro lado del mar. Actualmente viven alrededor de 476 millones de indígenas distribuidos en 90 países que constituyen aproximadamente el 6% de la población global. La magnitud del genocidio y la barbarie sufrida por los pueblos ancestrales es difícil de cuantificar o imaginar. En América se estima que la población originaria fue diezmada y fuentes históricas indicaron que por lo menos 130 millones de indígenas perecieron en el periodo de la conquista y posterior colonización europea. En todo caso, los sobrevivientes de la matanza fueron menos del 10% de los habitantes primordiales de la Abya Yala.
Esta situación de exterminio de las culturas presentes fue replicado por los europeos en otras latitudes, tanto en África, Asia y Oceanía. Entonces, hacer estos recorridos de memoria es para agradecer y honrar la lucha de nuestros ancestros. Cada cosa que hacemos, lo hacemos porque creemos que es necesario hablar del trauma de la invasión para poder empezar a sanar toda la población. En la colonización de las regiones de la cuenca del Océano Pacífico, en particular en el sudeste asiático, la visión eurocéntrica se ve reflejada en literatura del siglo XIX, donde los denominados como exploradores y aventureros, que se proyectaban a sí mismos como los civilizados, se enfrentaban en sus viajes a supuestas hordas de salvajes, devoradores de hombres, en general tribus incivilizadas y primitivas. Este discurso justificaba el exterminio de estos pueblos que se veían obligados a defender sus tierras y recursos de los invasores. Los actuales estados insulares como Sumatra, Filipinas, Borneo y sus tribus fueron protagonistas de muchos de estos relatos del supuesto heroísmo europeo sobre los nativos, cuando el único afán de dichos exploradores era apoderarse de las posiciones estratégicas para sus respectivas coronas o imperios y entregar los recursos obtenidos a costa de la sangre de los nativos. Pese a esta herencia de mortandad, aún padecen, en algunos círculos, intelectuales e históricos de una visión eurocéntrica de estos hechos. Por eurocéntrico significa que enseñamos una historia de la cultura y una cultura como universal a la europea. Y la enseñamos desde la escuela primaria, secundaria, la prepa y las universidades. La mayoría de nuestros intelectuales son eurocéntricos. Hablan solo de Grecia, de Roma, del feudalismo y la modernidad europeo-norteamericana, nuestros intelectuales, y desconocen o desprecian lo propio. La expansión colonial de las monarquías europeas de la Edad Media tuvo consecuencias nefastas para las naciones indígenas de la Tierra. No obstante, con la toma del poder de la burguesía en el viejo continente y el posterior desarrollo del modelo depredador industrial del capitalismo, los efectos de su expansión en estos pueblos no se limitaron a ser directas, sino también indirectas. Así, el sistema capitalista a través de las grandes fábricas y aparato vehicular contaminó la atmósfera con emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, el cual, de acuerdo con las estadísticas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense, aumentó su concentración en un 50% desde el inicio de la era industrial en 1750, lo que superó sus valores desde el final de la última glaciación hace 20.000 años. El consecuente aumento de temperatura promedio global, debido al incremento del dióxido de carbono atmosférico, trastocó las dinámicas climáticas y oceánicas globales, al producir el incremento del nivel del mar, el cual fue proyectado en unos 60 centímetros para finales del siglo XXI por el Panel Intergubernamental de Expertos de Naciones Unidas, y el aumento en frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos. We can have grand ambitions to keep our citizens from growing pots and keeping clean, but without simplified access to adequate, predictable, and sustained finance, our countries will continue to regress as climate change adverse impacts are exacerbated. Cyclone Gabrielle is the most significant weather event New Zealand has seen this century. The severity and the breadth of the damage that we are seeing has not been experienced in a generation. This morning we declared a national emergency for only the third time in our history. La crisis civilizatoria global conformada por el cambio climático, la contaminación y la extinción de especies afecta particularmente en mayor medida a aquellos países insulares de menor extensión y a sus pueblos que enfrentan retos en materia hídrica y poblacional. Naciones y territorios con bajos litorales como Kiribati, las Islas Marshall, las Islas Cook
Tuvalu y las islas de Papúa Nueva Guinea se encuentran entre estas tierras. We need to invest in water infrastructure, including water storage, treatments, and distribution systems. Water management systems need to be built based on our needs, appropriate for our small scale and low population numbers, and appropriate to avoid damage to our ocean ecosystem. En el Pacífico, durante los siglos XX y XXI, diversos factores económicos, sociales y ambientales han motorizado el desplazamiento de los pueblos originarios desde sus lugares históricos de permanencia, especialmente las costas, hacia regiones interiores de las islas y el continente asiático. Un ejemplo de ello son los maoríes, una etnia de origen polinesio que actualmente vive en Nueva Zelanda y que, de acuerdo con Naciones Unidas, para el año 2008 ya el 84% de su población se había desplazado a zonas urbanas, con lo cual buena parte de las costumbres y tradiciones de este pueblo navegante corren el riesgo de desaparecer. De manera similar al pueblo maorí, la tribu Bahau, habitante de las Filipinas, Malasia e Indonesia, iniciaron un proceso migratorio desde las costas hacia áreas internas, lo cual también representa una potencial pérdida de elementos culturales. Sin embargo, la característica que más destaca de los Bahaus es su evolución y adaptación fisiológica para llevar un estilo de vida nadando en las profundidades del mar. Los litorales ubicados en el sudeste asiático se caracterizan por los elevados grados de contaminación gracias al plástico y otras sustancias vertidas en sus costas, a lo que se suma la alta movilidad urbana, el sistema reproductivo social y políticas diferenciadas entre los diversos países que la integran, especialmente en el trato que se brinda a los pueblos de origen étnico que allí conviven. Estos factores configuran una realidad compleja para los Bahaus. En la última década, Indonesia, Malasia y Tailandia formaron parte de un grupo de países receptores de inmigrantes como consecuencia de la crisis migratoria. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, estimó que unas 58,000 personas solo en 2014 emprendieron la peligrosa ruta irregular en barco a través de la Bahía de Bengala y el Mar de Andamán, circunstancia que afecta especialmente y frontalmente la existencia de los Bahaus. Los Bahau son un pueblo originario del Pacífico, conocidos también como los nómadas del mar. Habitan en las costas de los actuales estados de Indonesia, Malasia y Filipinas. Se calcula que posee una población de alrededor de 1 millón de personas. Su lengua es de origen malayo-polinesia y su religión entrelaza el Islam y el animismo, es decir, combina elementos y creencias muy antiguas de conferir a entidades inanimadas o fenómenos naturales cualidades como la vida, el movimiento o un alma, con una religión más moderna como el Islam. Asimismo, algunos Bahaus pertenecen a los musulmanes suníes. De acuerdo con algunos estudios, este pueblo se desplazó hacia un estilo de vida casi exclusivamente marino como consecuencia de su expulsión de tierra firme por otros pueblos más numerosos. I can't tell for sure, but I think there's at least a dozen villages on stilts in the archipelago alone. El estilo de vida de los Bahau no solo es muy antiguo en relación a otras formas de la cultura humana, sino especializado y muy vulnerable a los cambios ambientales de su entorno. Este pueblo ancestral construye sus villas sobre el lecho marino mediante pilares que son clavados en la arena y rocas, los cuales sustentan las plataformas de madera que sirven de piso a sus viviendas, construidas de materiales ligeros como madera, palma y láminas metálicas. Construyen sus barcazas de forma tradicional para desplazarse entre aldeas y zonas de pesca. Viven de los peces que obtienen buceando
una actividad que es practicada desde muy niños, lo que permite que sus cuerpos se adapten a resistir largos periodos de tiempo de inmersión junto a su herencia genética. However, they truly learn how to swim when they're around 10 years old. Una de las principales características de este pueblo originario es que sus individuos logran tolerar largas inmersiones para pescar bajo las aguas que se pueden prolongar entre 5 a 8 minutos en promedio y excepcionalmente hasta 13 minutos y llegar a los 60 metros de profundidad sin ningún equipo. Estas condiciones físicas extraordinarias los han hecho objeto de estudios genéticos y fisiológicos, ya que aunque se estima que los bajaus llegaron a sus territorios actuales hace aproximadamente 1000 años, las adaptaciones presentes en sus cuerpos para sobrevivir a las largas inmersiones de pesca pueden haberse originado hace unos 15.000 años atrás. Una investigación encabezada por la genetista Melissa Ailardo de la Universidad de Utah en Estados Unidos y publicado en 2018 en la revista Cell, da cuenta de un estudio genético comparativo que permitió identificar los genes involucrados en el aumento de hasta un 50% del tamaño del vaso en los bajaus respecto a los saluan, otro pueblo cercano que vive en la isla principal de Indonesia, pero cuyo estilo de vida está alejado del mar. El vaso es un órgano fundamental para la oxigenación de la sangre y por tanto forma parte de las adaptaciones fisiológicas que permiten a los bajau pasar largo tiempo aguantando la respiración bajo el agua. What this method does is it looks across the genome and it develops this global estimate of admixture proportions for each of these individuals. And it looks for deviations from that as evidence that natural selection has taken place. So from that, we were able to looked at the top 25 hits from this selection scan. So the top places in their genome where we think natural selection might have occurred. And looking at each of these sites, we then calculated an association, performed an association test, which asks for each of these sites in the genome, how much does the observed genotype correspond statistically with the observed phenotype or large spleen? So are you more likely to have a large spleen if you have a particular allele at this site? And from that, one in particular stood out, which was a SNP in a gene called PDE10A. So here you can see that association, again, where spleen size seems to increase the more copies of this derived allele that an individual has. And what is PDE10A? La importancia de este estudio radica en que las adaptaciones genéticas en la fisiología bajau pueden ser el punto de partida para desarrollar tratamientos efectivos contra defectos y patologías respiratorias como el asma, la hipoxia, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el síndrome de descompresión que se origina en los buzos cuando suben rápidamente a la superficie. Entre los factores que atentan en contra de la subsistencia del estilo de vida de los bajau se encuentra la disminución de los recursos pesqueros en la región donde habitan. Por ejemplo, el Ministerio de Pesca de Indonesia reportó una caída en la población de peces capturados de 2,5 millones de toneladas métricas en el año 2017 a 12 millones para el 2022, lo que evidencia el reporte oficial de que más de la mitad de las 11 zonas de gestión pesquera que posee el país se encuentran bajo la categoría de plenamente explotadas. Otro elemento de la crisis civilizatoria del sistema capitalista que afecta gravemente el estilo de vida de una comunidad altamente especializada y dependiente de la vida marina como los bajau es la contaminación oceánica, ya que dentro de las áreas de distribución de este pueblo se encuentra el archipiélago de la República de Filipinas, que de acuerdo con un estudio publicado en la revista Science en 2021, vierte al océano más de un tercio de los plásticos del mundo, alrededor del 36% de estos desechos. El estudio también indica que también es el país con la tasa anual per cápita más alta de descarte de plásticos en el mar, con más de 3 kilogramos por persona. Nggak bisa melaut karena terlalu dalam, kayak ini kan di sini kan nelayan kecil tuh
di pinggir-pinggir sini. Jadi dampaknya kan ikannya terlalu menjauh. Coba ada juga nelayan juga kena dampaknya kan baling-balingnya sangkut sampah segala macam atau rendam laut, jadi belum sampah. Estos factores, como la disminución de los arrecifes de coral, las poblaciones de peces de los cuales dependen los bajaos, la contaminación que limita la pesca y la vida en las aldeas bajao, así como el incremento del nivel del mar y la incidencia cada vez mayor de tormentas y huracanes, conforman una situación crítica para la supervivencia de este pueblo que se ha visto obligado a movilizarse hacia áreas más seguras o zonas urbanas, donde deben cambiar drásticamente sus medios de vida para depender de la tierra u otras ocupaciones propias de las ciudades. Por ejemplo, desde hace ya 3 generaciones, una comunidad bajau se estableció en Pulau Papan, una isla en el archipiélago de Indonesia, donde se dedican a la agricultura, ganadería y también el turismo. Pueblos indígenas como los bajau no solo son un patrimonio tangible de la historia de la evolución humana en sus aspectos culturales, sino también de cómo el medio ambiente y el estilo de vida pueden modelar la genética de una población en el tiempo. Estas adaptaciones constituyen un valor para las ciencias médicas y potenciales tratamientos de salud humana. Sin embargo, el modelo depredador capitalista, a través del consumo desproporcionado de combustibles fósiles, plásticos, así como el sistema de producción capitalista, que modela las prácticas segregatorias al eliminar y desconociendo la identidad de estos pueblos originarios, ha llevado a una civilización, sus estilos de vida, evolución genética, cultural y todo su potencial a las puertas de la desaparición. El pueblo bajau es numeroso y extenso. Referencias documentales lo ubican como la segunda etnia indígena más considerable en la región litoral del sudeste asiático. Su estilo de vida nómada entre las islas y sus características fisiológicas únicas le otorgan un acervo en la humanidad. Sin embargo, las nuevas condiciones sociales de esta comunidad, como sus desplazamientos hacia otras áreas y su interacción con otras tribus, coloca a este pueblo en una alarmante y dura situación. Comprender las realidades multifactoriales que pueden incidir en los bajaus e implementar acciones como aportarles documentación de identidad, proteger su lengua y garantizar su estilo de vida harán la diferencia para lograr que los nómadas del mar sigan estando presentes en el mundo y contribuyendo con el desarrollo general de la humanidad. Así es como concluimos el programa de hoy. Les invitamos ahora a seguir en sintonía de su multimedio Telesur. Por supuesto que visiten las redes sociales de Entre Fronteras y mientras tanto nosotros ya tenemos una cita para vernos por esta misma pantalla la próxima semana. Hasta entonces.